Yo creo que una persona, si es de izquierda, tiene no el derecho, tiene la obligación de no callarse si ve injusticias, si ve arbitrariedades, si ve errores, pero los vea en la zona conservadora o en la zona progresista. No puede callar, tiene que decirlo. Como digo, se dicen cosas porque algunos están sosteniendo posiciones discrepantes que enseguida verán que no son tan discrepantes, sino más bien coincidentes durante un tiempo. Es decir, que uno defiende lo que defiende su organización, su secretario general, su presidente, y lo sigue defendiendo durante un tiempo. Pero es que mientras tanto el otro ha cambiado. Entonces yo debo tener pilas Duracell, porque yo sigo defendiendo, y resulta que ya me encuentro con que el otro está defendiendo una cosa no diferente, sino contraria. Me ha pasado con muchas cosas. Yo con Podemos ni hablar, no podría soñar ni dormir. Oye, yo estoy de acuerdo y lo defendí. Al poco tiempo me quedé un poco en la escalera sin escalera y colgando de la brocha, porque ahora resulta que Podemos sí. Oye, que esto es una rebelión, decía el presidente del gobierno. Oye, una rebelión. Yo decía, claro que es una rebelión, pero al poco tiempo ya no era rebelión. No va a haber indulto, pero... Y a mí siempre me cogía defendiendo lo que defendía la organización. O sea que yo no he sido desleal, yo no he sido disidente, más bien ha sido disidente el otro, que va cambiando. Hoy, ¿de qué se habla en la política de cada día? De la posibilidad de una amnistía para los condenados por un delito de sedición y de la posible convocatoria de un referéndum secesionista de autodeterminación. Y se debate además con una polémica muy tramposa, ocurre con frecuencia con los nacionalistas. Se debate sobre si una ley de amnistía cabe o no cabe en la Constitución, pero oiga, antes hay que hacer otra pregunta previa, si es justa, si la merecen aquellos a los que se les quiere conceder, si conviene a la nación, si significa un progreso democrático o un retroceso histórico. A mi parecer, la amnistía significa la humillación deliberada de la generación de la transición, la generación que supo encontrar el consenso como manera de resolver los litigios históricos que cada pocos años precipitaba a España en una tumba de dolor y muerte. La amnistía significa la condena de la transición y de la democracia, lo que buscan desde el año 2015 los jóvenes inmaduros de la llamada nueva política, que no era otra cosa, no es otra cosa que una estafa descomunal. Significa la condena del 90% de los españoles que votaron la Constitución en 1978 y que encuesta tras encuesta manifiestan su preferencia por la vuelta a la política de acuerdos entre los partidos que defienden la Constitución. Tras el indulto a los protagonistas de un golpe a la democracia constitucional, llegó la desaparición del delito de sedición en el Código Penal. Ahora la amnistía. Pero si el indulto es el perdón para los delitos cometidos, la amnistía es la desaparición de la responsabilidad por lo que hicieron. Es decir, que no delinquieron, que fueron justos cuando se alzaron contra la legalidad porque ésta era injusta. Es una criminalización que un demócrata no puede aceptar. Esta es la razón que explica por qué la amnistía se concede siempre cuando en un país se pasa de un régimen dictatorial a un sistema democrático y se hace además por unanimidad, no con medio parlamento en contra del acuerdo. Así que yo solicito como ciudadano de una democracia, yo pido como socialista que no se dé ese paso, que no se otorgue una amnistía que falsificaría la historia, que convertiría en represores a los demócratas y presentaría como demócratas a los felones que atentaron contra la libertad y la democracia y que repiten cada día que volverán a hacerlo.
¿Qué se pretende con la amnistía? Borrar un pasado democrático, el de los últimos 45 años, para pasar a un futuro execrable. La pregunta no es si cabe en la Constitución. La pregunta previa es si se puede extinguir la responsabilidad penal de aquellos que, según el Tribunal Supremo en su informe contrario al otorgamiento de los indultos, dijo, han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional, a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones y, en fin, a imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de ciudadanos. Se está fraguando una decisión que, en caso de tomarse, dejaría una hipoteca enorme que lastraría el futuro de la nación. Porque cuando 40 o 50 años más tarde la nación española mirase hacia atrás, se preguntaría cómo fue posible que la nación se negara a sí misma, que una sociedad democrática renunciara al derecho a defenderse frente a los que pretenden destruirla. Aceptar en silencio esta agresión nos convertiría en cómplices de la ruptura del pacto constitucional. Cuando un gobierno de cualquier signo decide adelantar las elecciones, la celebración de elecciones, se argumenta que, dada la circunstancia política, lo que prima es que hablen los ciudadanos, que hable el pueblo, se dice. Pero una vez que el pueblo ha hablado, en algunas ocasiones, las fuerzas políticas hacen lo contrario de lo que han dicho los ciudadanos. En las pasadas elecciones, en julio, el mensaje es claro y fácil de entender. El 73% de la Cámara la ocupan dos partidos, el PP y el Partido Socialista, mientras que el resto se reparte entre una veintena de partidos. Sin embargo, las importantes decisiones políticas dependen de un partido, Junts per Catalunya, que ha obtenido el 1,6% de los votos. ¿Cómo es posible que dos partidos mayoritarios no actúen para rechazar que el 1,6% determine la política en España? En la actividad política española todo depende de las exigencias nacionalistas, a pesar de que todo el nacionalismo sumado presenta solo el 6% de los votos. ERC el 1,8%, Junts per Catalunya el 1,6%, Bildu el 1,3%, el PNV el 1,1%, BNG el 0,6%, el 6% dominando sobre el conjunto de la nación. Esquerra Republicana y Junts, además, en estas elecciones han perdido 550.000 votos, el 35% de sus votos, y han perdido el 50% de sus escaños. Y resulta que, perdiendo todo eso, ahora tienen más fuerza que nunca. Eso es lo contrario a la democracia. Y no hay que hacer caso de encuestas que se fabrican. La inmensa mayoría de las encuestas hablan del 86% de acuerdo con la vuelta al consenso de los años 70. Los dos grandes partidos tienen que hablar y llegar a algunos acuerdos, aunque solo fuera para limitar el poder de los partidos que quieren la destrucción de la democracia que establece nuestra Constitución. Y solo se puede hacer por vía electoral, sobre todo. O se sube el umbral, que hoy no deja a nadie fuera, o se prima al partido que gane las elecciones, como se hace en otros países, muy recientemente en Grecia. Hay que constatar que hay algunos territorios donde no hay libertad plena. Por ejemplo, en Cataluña no hay libertad para hablar la lengua que cada uno tiene como lengua propia o lengua madre. Claro, estos días hemos asistido, ayer mismo, no, hoy, ayer, me parece que fue ayer, con esto de la traducción simultánea. Pero claro, hay mucha prisa para que se hable catalán en el Congreso, pero en los colegios los niños en Cataluña no pueden hablar castellano ni en el recreo. Tienen inspectores que se lo impiden. Claro, y este disloque de la traducción que han montado en el Congreso, resulta que cuando habla un señor en euskera, en vasco, el de habla catalana no lo recibe en catalán, lo recibe en español. Y cuando hablo en catalán, el gallego no lo recibe en gallego, lo recibe en español. Entonces, ¿para qué hacemos todo esto? Si todos lo reciben en español. Bueno. De ahí la necesidad de liberarnos de la dependencia de los nacionalistas contrarios al sistema democrático que establece la Constitución.
Claro, aquel que advierte de estos riesgos le cae una reprimenda. No es agradable anunciarles que considero un riesgo que en España puedan seguir condicionando las decisiones los pequeños grupos que solo buscan la destrucción de nuestra democracia. Algunos no ven lo que se nos viene encima y otros no lo quieren ver, pero el riesgo existe. Ante el riesgo para la democracia, yo no me resigno y conmigo sé que no se resignan mucho, tal vez muchos de los que están aquí. Las estructuras de los partidos han cambiado hacia la verticalidad. Los debates han desaparecido, pero tengamos esperanza. Esta situación no durará, no puede durar, no debe durar, no durará, porque la libertad y la democracia anidan en el corazón de muchos socialistas. Muchas gracias. Tenemos una Constitución que algunos dirían es generosa, no, es incluyente. La Constitución no es militante, no es militante. Uno puede pensar lo que quiera, defender las ideas que quiera, lo que no puede es saltarse la legalidad. Y eso no parece que está claro. Sí, es más, usted no puede pedir que disuelvan un partido o una formación política que pide la autodeterminación. No es posible, la puede pedir. Lo que pasa es que no es constitucional, punto. Igual que la amnistía, no es constitucional. Es un debate jurídico, también es jurídico, también. Yo, respecto de las opiniones jurídicas en relación con la amnistía, estoy con los que han razonado, y creo que razonado muy contundentemente, que no cabe la amnistía. Y los que han razonado muy contundentemente que no cabe la autodeterminación. Y les voy a contar una maldad, que no se le ha ocurrido a Alfonso, es a mí. Imagínense, si nos tomáramos en serio la amnistía, lo que es la amnistía, porque ahora esta persona que nos da clase de cómo hacer política dice que no, que es un acuerdo social, económico, no sé cuántas cosas más, que después se resume en una ley que nos... La amnistía no es un concepto oscuro. Dice, la amnistía fiscal. Oiga, no compare. Bueno, pues hablando de la amnistía, yo estoy con los juristas que dicen que no cabe en la Constitución porque creo que no cabe. Pero me preocupa más. La amnistía hace desaparecer el delito, borra el delito. No es que perdona al delincuente, sino que lo borra. Por tanto, lo que hizo es lo que queda como legítimamente hecho, mientras que quien estuvo en contra y trató de corregirlo por el 155, que es un artículo político, no es judicial, y por los tribunales, con mayores garantías que nunca. ¿Han visto un juicio con mayor publicidad, con mayor información, con mayores posibilidades de defensa que el que desarrolló el Tribunal Supremo para calificar la conducta del 6 y el 7, del 16 y 17 de septiembre y del 1 de octubre? En ninguna parte del mundo. Si era un espectáculo de publicidad y de garantías para todos. Parecía que se iba a hacer eterno. Digamos que se puede igualar, a hacer mejor no. Resulta que los represores son los que trataban de cortar ese acto de rebeldía que en dos días
Se cargaron el Estatuto de Autonomía, se cargaron la Constitución, era su marco de referencia de legitimación. El Estatuto de Autonomía es con el que gobernaban y gobiernan. Se cargaron la Constitución en 2 días. Convocaron un referéndum y proclamaron la República Catalana. No es que lo proclamaran para mucho tiempo, porque yo creo que Puigdemont ya estaba buscando el cajón para salir. Ya estaba buscando. Pero lo hicieron. Y resulta que la amnistía borra eso y le da legitimidad quitándosela a los que trataron de defender la Constitución, sus valores, el Estatuto y la legalidad. ¿Qué consecuencias puede tener? Puede tener que diga que no necesitan hacer un referéndum, que ya lo hicieron y que lo que se deslegitimó fue la operación del 155 más las sentencias contra ese proceso. Lo pueden decir. Y ahora lo dirían con más razón que, como lo decía esta mañana este señor que estaba en las Cortes presumiendo de que ya estaba pactada la amnistía. Por lo tanto, yo no quiero, ni puedo ni quiero en este momento responder al gobierno de la nación, porque todavía no sé lo que va a hacer. Y reclaman que necesitan tiempo para saber lo que van a hacer. Sí puedo responder a las preguntas fundamentales que nos plantean ¿quién? Un fugado de la justicia y un perdedor de elecciones. ¿Significa algo que el PSC de Salvador Illa tenga más del doble de representación que cada uno de ellos o que ellos juntos más la CUP? Que tenga más representación. ¿Significa algo? ¿Que se han hecho cosas bien en Cataluña? Sí. Pero si se les ocurre ceder a la tentación de derecho de autodeterminación o de amnistía, aparte de ocurrir esta secuencia que les digo, dice, no, si no van a hacer, lo oigo decir por ahí en los debates, si no van a pedir ahora un referéndum porque lo perdería y no sé cuánto. Digo, oiga, usted no entiende cuáles son los principios. Si no importa que lo pierdan una vez, lo pedirán otra vez y otra vez y otra vez. Lo que aseguro es que no volverán a pedirlo si una vez ganan. Eso ya es mortal, de necesidad. Para nunca más.